Shabbat Shalom, familia, feliz noche, que el Eterno los bendiga a todos. Gracias al Padre Celestial, nos dejó llegar al tiempo especial de la semana, el tiempo de Shabbat, el espacio sagrado, día que el Eterno ha establecido para encontrarse con su pueblo. Amén. Así que sean bienvenidos todos. Vamos a orar para entrar en el estudio de la parashá de esta semana. Amén. Oramos. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu, mikol hamim, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, divrei hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Te damos gracias, eterno Rey. Te damos honra y gloria y alabanza a ti, Padre, por dejarnos llegar a este tiempo maravilloso del Shabbat. Gracias por cada hermano, por cada hermana que a esta hora se conectan, Padre amado, para que juntos podamos estudiar tu santa y bendita Torá. Bendecimos, Señor, tu nombre y bendecimos al pueblo de Israel y a cada uno, Padre, de la casa de Israel en las naciones, donde quiera que se encuentre, Padre amado, que sean altamente bendecidos, fortalecidos, Padre. Oramos por los que están en cautiverio, los que están en el secuestro todavía, Padre. Te pedimos que le dé fuerzas, que renueve sus vidas, Padre, y que seas tú, Señora, teniendo piedad y misericordia por ellos, para que puedan ser liberados. Dale sabiduría, Señor amado, al Ejército de Defensa de Israel, a las FDI, al primer ministro Netanyahu y a todo su gabinete de gobierno, Padre. Gracias te damos, eterno Rey de los cielos y de la tierra, por tu bendita bondad y tu bendita misericordia. Padre, oramos por el hermano de nuestra hermana Mónica, Elías, Padre amado, para que seas tú glorificándote en la vida de este varón. Señor, tú conoces, Señor, la circunstancia en la cual él se encuentra. Y te pedimos, eterno Padre Celestial, que conforme a tu perfecta y absoluta voluntad, él pueda ser restaurado a su salud y tú puedes, Señor, poner a funcionar ese corazón al 100%, Padre. Oramos, Padre amado, creyendo que tú tienes todo el poder y toda la autoridad para hacer un milagro en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre amado, por cada hermano y amigo que está conectado y aquellos que mirarán esta enseñanza a través del YouTube, que sean también altamente bendecidos. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria al Eterno, familia. Damos gracias al Padre Celestial. Vamos a entrar al tema de esta hora. Estamos en la parashá número 46. Ya estamos cerquita del final de los que es las parashot. Amén. Y hoy nos corresponde la parashá número 46 de las 54 porciones que corresponden al ciclo anual del estudio de la parashá. La palabra parashá significa porción. Amén. Porción de la Torá. Así que esta parashá, por nombre Ekeb, que se encuentra en el libro de Devarim. Libro de Devarim. Libro de Deuteronomios, que conocemos como el libro de Deuteronomios, es el libro de Devarim, desde el capítulo 7, versículo 12, hasta el capítulo 11, versículo 25. Ahí se encuentran ubicadas las 7 aliyot. Amén. Agradeciendo a todos y a cada uno de los que siempre, semana a semana, nos ayudan con la grabación de las lecturas de la aliyá. Entonces, la Haftarah la encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 49, verso 14 hasta el 51:3, y en la Mishnah Nazarita o Brit Hadashah, Romanos 8:31 al 39. En estos estudios tratamos de utilizar siempre esta metodología de el Moré Rico Cortés, que nos ayuda para poder comprender en cada uno de estos espacios sagrados, espacios y de la escalera educativa y la metodología. Amén. Bien, como introducción, la palabra hebrea ekeb significa a causa de, subrayando que la obediencia a los mandamientos de Elohim traen consecuencias positivas y bendiciones. Este nombre refleja el principio de causa y efecto en nuestra relación con el Eterno. Nuestras acciones
tienen consecuencias espirituales. La obediencia a la Torá no solamente trae bendiciones espirituales, sino también una mayor conexión con Jehová. Esto nos impulsa a reconocer, esto nos impulsa a vivir una vida de fidelidad conforme a su voluntad, sabiendo que nuestras elecciones impactarán de forma positiva en nuestra vida. Nuestra primera aliyá de Barín, capítulo 7, 12 al 11, 12 al 16, perdón. Dame un segundito. Su nombre, gloria. Okay. Dice de Barín, y como consecuencia de, amén, ahí utiliza la palabra que, como consecuencia de que y los cumpláis, Hashem tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tus rebaños en la tierra que él juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado. Y Hashem apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. Y destruirás a todos los pueblos que Hashem tu Dios te entregue. Tu ojo no tendrá piedad de ellos, tampoco servirás a sus dioses, porque esto sería un tropiezo para ti. Estos versículos nos enseñan que hay condiciones para que Hashem guarde con los hijos de Israel el pacto que juró con sus padres. También habla de las consecuencias de la fidelidad al pacto. Hay unas condiciones y unas consecuencias. Amén. Entonces, aquí podemos ver, amados hermanos, que la bendición de Dios es condicionada, no es incondicional. ¿Ok? Queremos la bendición de Dios. Hay unas condiciones las cuales usted y yo tenemos que cumplir. Amén. Entonces, no es simplemente como se nos dice en el sistema religioso, declárelo, decrételo, eh, dígalo, publíquelo, confiéselo con su boca. No. Primero que nada, el hacer decretos no nos corresponde a nosotros. Los decretos vienen de parte de Dios. No nos toca a nadie, ningún pastor, profeta, evangelista, como quiera llamarse, puede decir yo decreto. El que lo diga está en contra de la palabra de Dios. Entonces, la bendición de Dios no es una cuestión por declarar con su boca. Declare que usted casa nueva, declare un carro nuevo, declare. No es simplemente eso. Si no estamos cumpliendo con lo que el Señor demanda, las condiciones. Y vamos a ver las condiciones. Las condiciones para esas bendiciones son las siguientes: oír y obedecer, oír y obedecer los mishpatim, los juicios, los decretos, ¿ok? Oír y obedecer. En el hebreo es Shama, de la raíz Shama, de donde proviene la raíz de Shema, que es oír para obedecer. No es oír por oír, es oír para poner en práctica. Oír, todos oímos, pero poner en práctica, ese es el problema.
Número dos, condición número dos, guardar, llamar los mispatín. Número tres, cumplir, del hebreo asá, los mipatín. Las consecuencias son, si usted cumple con estas condiciones, oír, obedecer, guardar, cumplir, las consecuencias que usted y yo vamos a tener es que Hashem guardará su pacto con Israel. Y como usted y yo somos parte del pueblo a través de que hemos sido injertados por medio de la sangre del Cordero. Amén. Dos, Hashem guardará su misericordia con Israel. Tres, Hashem amará a Israel. Cuatro, Hashem bendecirá a Israel. Cinco, Hashem multiplicará a Israel. Seis, Hashem bendecirá a los hijos de los israelitas. Siete, Hashem bendecirá los productos agrícolas de los israelitas. Nueve, los israelitas tendrán más bienestar que otros pueblos. 10, no habrá esterilidad en los hombres o en los animales israelitas. 11, no habrá enfermedad entre los israelitas. 12, las enfermedades alcanzarán los enemigos de Israel. 13, los israelitas tendrán poder para exterminar a las 7 naciones. Esas son las palabras de las últimas palabras que Moshe le está hablando a Israel, al pueblo. Si cumplen estas condiciones, estas son las consecuencias. Las condiciones para obtener los beneficios del pacto, en primer lugar, tienen que ver con la fidelidad a las leyes que tienen que ver con el amor al prójimo. Oiga bien, que esos son los mishpatim, que son juicios, amén, para relaciones sociales. La obediencia a los mishpatim, que son las leyes sociales, es una condición para poder recibir el amor de Hashem. Esto nos enseña que el amor que Hashem muestre a nosotros está relacionado con el amor que mostremos al prójimo, al hermano, a los que están a nuestro alrededor. Amén. El mismo principio se encuentra en el Brit Hadashah, donde vemos que el amor que mostramos hacia el prójimo es un reflejo del amor que tenemos hacia el Padre, como está escrito en Primera de Juan, capítulo 3, verso 14, versículo 23, pues 4, 8, 12, 20. Vamos a ver. Dice Primera de Juan 3, 14 y versículo 23. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. El que no ama a su hermano está muerto en vida, por decirlo de otra manera. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yehoshua Hamashiach y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, que nos amemos unos a otros. Aquí está hablando de el amor entre los hermanos, entre la familia de la fe. ¿Ok? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, versículo 12 y versículo 20 dice: el que no ama no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor. Nadie ha visto a Elohim jamás. Nadie ha visto a Dios jamás. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos, si nos amamos unos a otros, Elohim permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si alguien dice, yo amo a Elohim, yo amo a Dios, y le tiran hasta besitos al techo, y odia a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Elohim, a quien no ha visto.
¿Cómo expresamos nuestro amor al Eterno? Nosotros, a través del hermano. Porque no puedo amar a Dios y decirle que lo amo, que doy mi vida por él, que yo hago y cumplo su palabra, cuando el hermano que está a mi lado siento odio, siento rencor, siento rechazo. ¿Cierto? En Devarim capítulo 7:15 dice, Deuteronomios 7:15, y Hashem apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. ¿Ok? La sanidad divina es una consecuencia de la obediencia a las leyes sociales, los mispatín. Si hay una relación armoniosa entre los integrantes del pacto, tendremos todos los beneficios del pacto, que también incluyen la prosperidad económica, la sanidad divina y el poder sobre los enemigos, incluso los demonios. Si tenemos relaciones de enemistad entre nosotros, no podremos hacer frente a los demonios. Si no nos tratamos bien, tendremos enfermedades que no van a sanar. Es escasez económica y sequía espiritual. Todo eso viene cuando estamos guardando odio, cuando estamos llenos de raíces de amargura, que estamos llenos de resentimiento. Amén. Este es un problema. La palabra hebrea que ha sido traducida como amar, amar a tu hermano, amar es el hebreo ahab, en el hebreo ahab, que lo encontramos en el diccionario con el H 157, que significa amar, desear, querer, enamorarse, sentir cariño, afecto y afección, sentir pasión, gustar, ser leal, ser adicto, ¿verdad? Ser adicto es como el adicto, que están tan apegados a aquel vicio que no lo pueden dejar. El amar a alguien, el amar, el amor en los diferentes niveles o categorías de amor. El amor filial, el amor entre hermanos, está el amor ágape, amén. Está el amor eros, ¿verdad? Que es el amor de pareja. Entonces se aplica todo estos o se aplican una o varias de estos significados, ¿ok? Porque por amor usted da la vida por un hijo. Aquí en Costa Rica hace unos días, un abuelo que andaba paseando con sus nietos en la playa y los niños se están ahogando y él no lo pensó dos veces, ya un señor mayor se lanzó al agua, logró salvar a sus nietos, pero él se ahogó. No lo pensó. Alguien que no es familia, que no siente ese sentimiento, ese apego de amor, lo piensa dos, tres veces, cuatro veces y no se lanza, porque sabe que está arriesgando su vida. Por eso Mashiach dijo, no hay amor más grande que aquel que pone su vida por sus amigos. ¿Cierto? Ahí se demuestra el amor. Hay dos tipos generales de amor. Amor condicional. Amor condicional es aquel que ama dependiendo de las actitudes, de la manera de ser o del comportamiento del otro. Tenemos un ejemplo en las palabras del maestro. En el Evangelio de Juan, Yohanan, capítulo 14, versículo 23, Yohanan 14, 23, que dice, Yeshua le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará. Entonces, ¿cómo yo demuestro el amor? ¿Cómo usted y yo podemos demostrar el amor al Señor?
guardando su palabra. Y si nosotros estamos guardando, que es cumpliendo con su palabra, cumpliendo con las condiciones, entonces vamos a recibir el amor del Padre. Y mi Padre le amará. Aquí vemos un amor condicional. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Esto es un amor condicional. Tenemos también el número dos, el amor incondicional. El amor incondicional es aquel que ama independientemente de las actitudes y de la manera de ser o del comportamiento del otro. Usted lo ama, simplemente no puede sentir otra cosa más que amor. Como cuando tenemos un hijo que es medio rebelde, medio insolente, ¿verdad? Que hay que hablarle 4, 5, 6 veces para que haga caso. Por lo general, esto se da mucho en el corazón de la madre, el corazón de la mujer, que a ese que popularmente suele identificarse como la ovejita negra de la familia, es aquella a la que la madre le brinda más amor, lo quiere más. Creo que todos en nuestra propia familia, ahorita estamos echando nuestro cassette para atrás, revolucionando y, sí, mira, con razón mi mamá con Julanito es así. Amén. Yo tengo un hermano que es así, que ha sido el dolor de cabeza, pero usted oye a mi mamá diciendo, Julano ya habrá comido. ¿Y cómo estará Julano? ¿Y cómo entiende? A todos los demás los tiene alrededor, pero ella está preocupada y ese amor y conducción. Y cuando él viene a la casa, esa mujer no haya ni dónde ponerle. A pesar de, ese es un amor incondicional. Lo ama a pesar de. Tenemos un ejemplo de este amor en Devarim, capítulo 7, versículos 7 al 8. Vamos a verlo. Devarim, Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 al 8. Hashem no os deseó ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Más porque Hashem os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. Hashem os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Más porque Hashem os amó. No porque ustedes hayan sido ni los más bonitos, ni los más obedientes, ni los más fuertes, ni los más poderosos, ni los más millonarios. No, simplemente Él te amó. ¿Por qué usted y yo hoy estamos aquí? Hoy, hermano, muchos estamos en el camino de la Torá, muchos en condiciones eh, sociales diferentes, en condiciones económicas diferentes, pero el amor de Dios es el mismo para usted, para mí, para el rico, para el pobre, para el bonito, para el feo, para el gordito, para el flaquito. El amor del Eterno es incondicional en ese aspecto. Simplemente te amó. No porque seas el más obediente, pero te ama. ¿Cuál es la esperanza de la madre que ama a ese hijo? Que un día ese hijo reaccione y que madure y que se comporte como ella quiere que se comporte. Lo mismo es el amor del Eterno. Bien. Otro ejemplo se encuentra en Romanos, carta a los Romanos del apóstol Pablo, capítulo 5, versículos 6 al 10 dice, porque mientras aún éramos débiles. Otra versión dice, porque aún cuando éramos pecadores, ¿verdad? Porque aún cuando éramos débiles a su tiempo, Mashiach murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno.
Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, porque todo aquel que peca es enemigo de Dios, amén. Todo el que peca es enemigo de Dios, entonces éramos enemigos. ¿Y qué es un pecador? Un pecador es uno que quebranta la ley de Dios, es uno que viola la ley de Dios. Eso es un pecador. Entonces, cuando aún nosotros éramos enemigos, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí es ese amor. Ese amor fue tan grande, que Él no esperó a que usted y yo lo buscáramos. Una vez llegó un varón que yo tenía tiempo de no verlo y me vio en una iglesia predicando, un lugar que me habían invitado. Y vino en carrera y me abrazó y me decía, varón, encontré a Dios. Le digo, no mienta, porque Dios no estaba perdido. Usted y yo éramos los que estábamos perdidos y Él nos encontró. Nadie encontró a Dios. Dios nos encontró a nosotros. El texto de Devarim que nos ocupa, vemos que el pacto es condicional, de manera que el pueblo tiene que cumplir con los mandamientos para mantenerse dentro del pacto, dentro del pacto. La idolatría rompe el pacto entre el Eterno e Israel, al igual que el adulterio rompe el pacto matrimonial entre los cónyuges. El que comete adulterio quiebra el pacto matrimonial. El creyente que comete idolatría se sale del pacto y no puede aprovecharse de sus beneficios. En un pacto hay condiciones para ambas partes. Si usted cumple esta, yo te cumplo esto. Por eso es que él, por eso es que en Devarim, capítulo 20, Éxodo capítulo 20, perdón, en Shemot, cuando vienen los 10 mandamientos, lo que conocemos como los 10 mandamientos, es una ketubá, es un pacto, es un contrato, una ketubá es un contrato matrimonial. Eso es una ketubá. Si usted ve los 10 mandamientos, lo que conocemos como los 10 mandamientos, que en hebreo no se llaman los 10 mandamientos, se llaman las 10 declaraciones o las 10 palabras. Entonces, si usted no lo ve como mandamiento, sino como un contrato, usted se va a dar cuenta que es un contrato matrimonial. Amén. Es como cuando una persona se casa y por lo general se le dice, promete usted amarla, cuidarla, respetarla, serle fiel. A ambas partes se le dice lo mismo. El Eterno está haciendo una declaración, es como un voto matrimonial en esas 10 palabras. Si tú cumples esto y esto y esto y esto, entonces yo seré tu Dios. Yo te voy a proteger. Yo te voy a guardar. Yo te voy a sustentar. Yo te voy a alimentar. Eso es un pacto. Y eso es un pacto matrimonial. El adulterio rompe el pacto. El adulterio rompe el pacto y entonces se le extiende carta de divorcio. Si usted ha vivido un divorcio, usted sabe lo duro, triste y doloroso que es eso.
Cuando hay esa infidelidad, la persona a la cual se le fue infiel, amando a aquella otra persona, es su hermano, usted lo vive como que si se te murió alguien. Es una tristeza, es una angustia, es un dolor, pero no puedes seguir viviendo con esa persona por cuanto esa persona rompió el pacto, fue infiel. Por eso es que la idolatría se considera un adulterio espiritual. El creyente que comete idolatría se sale del pacto, no puede aprovecharse de sus beneficios, ya no hay beneficios. En un pacto hay condiciones para ambas partes. El pacto que Hashem hizo con Abraham en Génesis 15 es incondicional. Por medio de ese pacto, Hashem juró por su propia existencia. Amén. Si él no cumple sus promesas dadas en ese pacto, dejará de ser, lo cual es imposible. Esa es la razón por la que él mismo toma la iniciativa para cambiar el corazón del pueblo de Israel para que guarden sus mandamientos con el fin de que las promesas dadas en el pacto puedan ser cumplidas, como está escrito en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 22 al 27. Dice, por tanto, di a la casa de Israel: así dice Adonai Jehová: no por vosotros hago esto, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Aquí le está hablando a la casa de Israel, y la casa de Israel había roto, había quebrantado el pacto. Pero el Señor está prometiendo restaurar el pacto con Israel, cambiar su corazón para que puedan guardar. No por vosotros hago esto, es que yo hice un juramento por mi propio nombre, yo se lo hice a Abraham. Yo tengo, o sea, mi reputación está en juego. Si yo no cumplo, ¿por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, no es porque seamos buenos, no es porque seamos los mejores, no es porque seamos excelentes, sino es porque Dios tiene un pacto, dio una palabra, dio una promesa a su siervo Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, yo voy a propiciar que tu corazón sea transformado para que entonces mi palabra se pueda cumplir en ti. Wow. Yo espero que me estén entendiendo, hermano. Es poderoso. Amén, amén. El cual, oiga bien, no por vosotros hago esto, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual vosotros profanasteis entre las naciones a donde habéis llegado. Y yo, profanar el nombre, es que se le puso nombre, se le llamó Dios a un pedazo de yeso, a un pedazo de madera, a una estampita, creyendo que por medio de ese artículo podemos llegar a Dios. Profanaste mi nombre entre las naciones a donde habéis llegado, y yo santificaré mi gran nombre, que fue profanado entre las naciones a donde fuisteis, el cual vosotros profanasteis en medio de ellas. Y las naciones sabrán que yo soy Yuhei, dice Adonai Yuhei, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Por cuanto yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. ¿Cuál es esa propia tierra? Israel. No es el cielo, es Israel. Y rociaré agua limpia sobre vosotros. Ahí está hablando el vocabulario del templo, de las cenizas de la vaca rosa, de la vaca roja, perdón. Yo rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón sensible.
y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿A qué está hablando aquí Dios? Para el futuro, que Israel iba a ser esparcido entre las naciones. Tanto la casa de Israel como la casa de Judá está entre las naciones hoy en día. Usted sabe que el pueblo judío, los hermanos judíos, nuestro hermano mayor, la casa de Judá, hay más judíos inclusive en Estados Unidos que en el propio Israel. Yo he viajado a Alemania y en Alemania usted ve judíos. Yo digo, yo siendo judío, con todo lo que pasó Israel en Alemania, yo no me quedo en ese país. Y usted donde vaya va a haber comunidad judía. En Argentina, en México hay una gran comunidad judía. En Argentina también hay una gran comunidad judía. En Chile, en todas partes del mundo. Y el Señor dice, los recogeré de todos los países y los traeré a tu propia tierra. Qué hermoso, hermano. Entonces, dice, además de eso, voy a quitar ese corazón de piedra, ese corazón duro. Te voy a poner un corazón sensible, voy a poner un corazón de carne, un corazón sensible a mi palabra, sensible a mi voz, porque entonces no se te va a hacer difícil cumplir los mandamientos. Cuando usted tiene un corazón sensible, usted dice, hermano, ¿y cómo sé yo si yo tengo un corazón de piedra o tengo un corazón de carne? Si a usted se le está complicando cumplir con los mandamientos del Eterno, cumplir con el Shabbat, cumplir con los Moedín, cumplir con las cosas que el Eterno está diciendo, entonces la respuesta se la da usted mismo. ¿Seguimos o paramos? ¿Mm? Seguimos. Deuteronomio, Devarim, capítulo 7, versículo 9. Dice, reconoce que Yuhebahei, tu Dios, es Ha Elohim. Reconoce que Yuhebahei, tu Dios, es el Dios, no hay otro. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman. ¿Qué dijo Yeshua? El que me ama, mi palabra guardará. El que ama es aquel que está guardando los mandamientos. Y él hace misericordia a los que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto nos enseña que el pacto sinaítico del Sinaí es condicional. Por otro lado, hay una profecía que dice que Israel seguirá siendo un pueblo mientras existan las leyes naturales. Amén. En Jeremías capítulo 31, versículos 35 al 36 dice, así dice Yuhei que estableció el sol para alumbrar el día y las leyes de la luna y de las estrellas para alumbrar de noche, que aterroriza al mar y que se pone en consternación sus olas. Yuhei Sebaot es su nombre. Así estas leyes si estas leyes se apartaran delante de mí, dice Jehová, que entonces también faltará la descendencia de Israel para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hizo un pacto, tiene unas leyes, que el sol sale de día y la luna de noche y las estrellas. El día que deje de brillar el sol, el día que no salga la luna, el día que no salgan las estrellas, el día que y se acabó para siempre, se destruyó todo aquello, dice, ahí se acabó mi pacto. Si usted sale, ahorita estamos de noche, si usted se asoma a la ventana, usted va a ver, si no está muy nublado, usted va a ver estrellas. Si no está muy nublado, usted va a ver la luna y las estrellas. Amén. Si mañana usted se levanta a 6, 7, 8 de la mañana y está soleado, está claro, entonces ese pacto sigue vigente.
Sigue vigente el amor de Dios por Israel. Así que el cuento que dice, no, que ya Israel, el Señor lo desechó, no, aquí lo dice. Sigue brillando el sol, sigue brillando la luna, sigue brillando las estrellas. El pacto sigue vigente. ¿Será que Israel no dejará de ser fiel al pacto? Si la existencia de Israel depende de su fidelidad al pacto, ¿cómo puede Hashem prometer que Israel nunca dejará de ser? La respuesta es por causa del remanente. Lo que causó que estas promesas pudieran ser establecidas es la existencia del remanente fiel, un grupo reducido dentro de Israel. Siempre ha habido y siempre habrá un remanente fiel al pacto. Porque hoy muchos se enfocan o nos podemos enfocar en Israel, que el gobierno de Israel no es teocrático, es democrático. Democrático es que es el hombre el que manda. Teocrático es que Dios es el que manda. Pero que todavía hay un remanente. Hay remanente que están guardando Torah. Hay un remanente. Mire, hermano, hay judíos que no creen ni siquiera en Dios. Hay judíos ateos. Yo no creía eso. Hay judíos que no comen kosher. Hay judíos que comen cerdo, camarones, mariscos. Entonces no están guardando Torah. Pero, ¿y por qué entonces si todavía existe Israel, se han violado la ley de Dios? ¿Cómo es posible que en Israel todavía, mire, el festival más grande del orgullo gay se hace en Israel, en Tel Aviv? ¿Por qué Dios sigue guardando esa nación? ¿Por qué Dios no la ha desechado y ha escogido otro pueblo? Por el remanente que sigue guardando Torah. Por el remanente. Hay un grupo de rabinos todavía enseñando Torah. Todavía hay sinagogas que enseñan Torah y guardan Torah mejor que cualquiera de ustedes y de mí. Pero que también entre las naciones hemos venido un grupo que nos hemos enamorado de la Torah, que nos hemos enamorado del Eterno y que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por cada día ir mejorando en guardar y cumplir con la Torah. Dios dice, por ese remanente es que no te destruyo, Israel. Por ese remanente. Amén. Por ese remanente. Ahora la pregunta es, ¿estamos usted y yo dentro de ese remanente? Contéstese usted. Lo que causó que estas promesas pudieran ser establecidas es la existencia de un remanente fiel, un grupo reducido dentro de Israel. Siempre ha habido y siempre habrá un remanente fiel al pacto. Ese remanente ha sido y sigue siendo la salvación para el resto del pueblo. Si en ese remanente, sin ese remanente, Israel hubiera sido destruido como Sedón, según Isaías 1:9, donde está escrito, si Yuje bajéis Sebaot no nos hubiera dejado un pequeño remanente, habríamos llegado a ser como Sodoma, como Sedón y como Gomorra, por el pequeño remanente. En Romanos capítulo 11, 1 al 6 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice el apóstol Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo que eligió de antemano. ¿O no sabéis qué dice la escritura sobre Elías? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Señor, mataron a tus profetas y destruyeron tus altares, y yo he quedado solo y buscan mi vida. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 varones quienes no doblaron rodillas delante de Baal. Así pues, aún en el tiempo presente, ha surgido un remanente escogido por gracia. Un remanente escogido. Somos usted y yo de entre las naciones. Pues así pues, aún en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia. Gesed, misericordia, es lo que significa gracia.
Y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Él escogió un remanente, dice el apóstol Pablo. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 varones quienes no doblaron rodillas delante de Baal. Así pues, aún en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. El remanente que ha habido y que todavía hay en Israel es el que ha hecho que los pactos hayan podido seguir vigentes y que Hashem pueda cumplir sus promesas de restauración a Israel en los últimos tiempos. Ese remanente siempre ha habido y siempre habrá. Amén. Tanto en Israel y hoy por hoy en las naciones hay un remanente que estamos clamando, gimiendo y buscando cómo agradar al Señor, cumpliendo con sus mandamientos. Devarim capítulo 7. Devarim 7, 17 al 18 dice: Si dijeres en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré expulsar? No le temas. Recuerda bien lo que Yuhebahei, tu Dios, hizo a Faraón en Egipto. Recuerda. Esta parasha habla de 5 cosas para recordar. Recuerda. Número 1. Recordar los milagros de la salvación que experimentaste. Devarim 7:18. Todos pasamos dificultades, familia. Todos pasamos momentos difíciles. Todos pasamos problemas familiares. Todos pasamos problemas económicos. Todos pasamos problemas de los que usted quiera. Es ahí cuando usted tiene que recordar que el Dios que te libró en el pasado es el Dios que te puede librar ahora en tu situación. Que el Dios que te sanó en el pasado es el Dios que te vuelve a sanar. Es el Dios que te vuelve a libertar. Y la mayoría saben que yo fui desahuciado a mis 12 años de edad. Yo padecí de un cáncer 12 años, de un año hasta los 12 años. Mi mamá me sacó del hospital en estado de coma un mes, estado de coma. Y el cáncer me había agarrado venas, vasos capilares, vasos linfáticos, los 2 pulmones, los 2 riñones, y no había esperanza de vida. Me dieron 24 horas de vida y el Señor me sanó. Tenía 12 años de edad, exactamente hace 40 años. Y aquí estamos. ¿Me he enfermado en otras ocasiones de gravedad? Sí, me he enfermado muchas veces de gravedad. Y en mi memoria siempre ha estado el milagro. Dios te ha provisto en medio de tu necesidad. Que lo diga yo. Sí. Entonces, recordar los milagros de la salvación que experimentaste. 2, recordar todo el camino por donde pasaste. 3, recordar de dónde saliste. De dónde te sacó Dios. Es lo que el Señor está diciendo. Y ahí tiene la cita para que usted pueda anotarlas también. ¿De dónde te sacó Dios? Es que a veces, hermano, nosotros somos ingratos. ¿Quiénes éramos antes de Mashiach? ¿Dónde estábamos? Unos moribundos. Hay muchos que no deberíamos de estar aquí. Hay muchos que no deberían estar con vida. Yo debería de estar muerto hace 40 años, pero estoy con vida. Muchos deberían de no estar en su casa con su familia, deberían de estar en la cárcel, encerrados en un hospital o en un cementerio, no lo sé. Recordar por dónde pasaste, recordar de dónde saliste, recordar Hashem. Hay gente que cuando está en dificultad, en vez de llamar a Dios, llama al diablo. Recordar lo que eras, quiénes éramos y quiénes somos ahora. Estos recuerdos nos ayudan a no caer en el pecado y tener gratitud al Eterno y alabarle todos los días de nuestra vida. No le temas, dice, recuerda bien lo que Jehová tu Dios hizo.
¿Cuál es el antídoto contra el temor? Recordar la revelación del poder del Eterno y confiar en su presencia protectora, como está escrito en el Salmo 23, versículo 4, en la primera parte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo recuerdo, hermano, yo recuerdo, es que cuando vienen esas promesas, cuando el Señor me sanó del cáncer, cuando Él hizo lo que hizo conmigo, cuando hizo los milagros que ha hecho, y he pasado momentos bien difíciles, pero cuando el Señor me ha dado palabra y siendo muy jovencito, que Él me llamó al ministerio a los 18 años, que yo empecé en el ministerio, eh, yo pasaba momentos difíciles, pero recordaba cuál fue el motivo, por qué Dios me preservó la vida, por qué el Señor me guardó la vida, por qué el Señor no dejó que yo me muriera por esa enfermedad que tuve, porque Él me tenía un llamado y un propósito. Y si de algo a mí me da temor, de verdad, se lo digo, hermano, de corazón, aún en medio de muchas necesidades que hemos pasado. Hemos pasado muchas necesidades, a veces hasta sin comer. Y es en esos momentos en que usted se le viene lo primero es dejarlo todo para ir a buscar solucionar de otra manera. Pero me acuerdo de la palabra cuando el Señor me sanó, que utilizó un pastor que estaba en 40 días de ayuno para orar por mí y no solamente me sanó, me dijo por qué me sanaba, para que yo le predicara su palabra a todo el mundo. Entonces, si hay algo que a mí me da temor de verdad, se lo digo con toda la sinceridad de mi corazón, es abandonar el ministerio. Y que he estado así muchas veces, pero recuerdo lo que el Señor me habló. Y yo le digo, Señor, si tú me ayudas, yo sigo adelante. No me quiero salir de tu voluntad. Cuando la gente tiene el evangelio por negocio y cuando el negocio no le va bien, cierran el chinamo, decimos en Costa Rica. Cerramos esto y nos vamos. Y no, y no hacen por dónde luchar. Mi mamá le dio cáncer en anticos de pandemia. Le dio cáncer. Mi mamá le quitaron la mitad del estómago. Cáncer de estómago. Y hermano, yo estaba a tiempo completo en el ministerio. Estoy a tiempo completo en el ministerio. Aún todavía, a pesar de que ya no salgo como antes. Hermano, y llegar y salir a un lugar donde no me dieron ni siquiera un vaso de agua para el camino y llegar a mi casa sin un centavo y encontrar a mi mamá rabiando de dolor, llorando de dolor. Yo, hermano, me sentía desanimado, desalentado de todo y me le metí al cuarto donde la escuché llorando, hermano, y no tenía medio centavo para ir a comprarle ni siquiera una pastilla para el dolor, no tenía absolutamente nada. Y empecé a orar por ella, hermano, y ella, y yo le decía, Señor, no lo hagas por mí, hazlo por ella, quítale el dolor. Y ella se fue quedando dormida y se quedó, y yo me di cuenta de que se había aliviado porque se durmió, pero yo me sentía pésimo, yo me sentía mal. Yo salí del cuarto, aquí vine y me hinqué en la sala, aquí en el sofá, y entre orar y llorar, y más llorar que orar, yo le renuncié a Dios, yo le dije, Señor, no puedo seguir así. Y le puse la renuncia a Dios y me quedé dormido. Y dormido, hincado en el sofá, no sé cuánto tiempo me dormí. Pero Dios me dio un sueño y me habló en el sueño a través de un personaje que yo iba a predicar. Y cuando yo veo que el personaje en el sueño y viene subiendo la plataforma y yo le dije a ese personaje, predique usted. Me dice, no, ya mi tiempo pasó. A mí me mandaron solamente a decirle
que no renuncies. Predica, me decía. Predica, predica, predica. Me gritó y yo me desperté. Por eso estoy aquí. Por eso continuamos acá. Es que, hermano, y yo siempre he dicho, Señor, no me dejes salirme de tu voluntad. No me dejes, Señor. Porque esto no es por negocio, porque por negocio no funciona. Es por voluntad de Dios. Pero el que tiene esto por negocio, como no sirve el negocio, como no me genera el negocio, porque si no me dan casa, si no me dan carros, si no me dan viajes en asientos preferenciales, no, hermano. Entonces lo dejan todo botado. Y eso es lo que la escritura dice del pastor asalariado. O sea, aquel que está por el dinero y no por el amor a las almas. Usted sabía que los pastores en Israel no eran los dueños de las ovejas, eran pastores asalariados. Todos. Pero habían unos que estaban realmente por amor más que por el dinero que se ganaba y que daban su vida por las ovejas. David no era el dueño de las ovejas, el dueño era el papá, pero él dio la vida por esas ovejas. Se peleó con el oso, se peleó con el león. Por eso, cuando se confrontó al gigante, él dijo, no, este va a ser como el oso y como el león. Entonces, no le temas, recuerda bien lo que Yuhe Bajei tu Dios hizo. ¿Cuál es el antídoto contra el temor? Recordar la revelación del poder del Eterno y confiar en su presencia protectora, como está escrito en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte. El que es consciente de la presencia del Eterno nunca tiene temor. Miedo tal vez, pero temor, pánico, no. Deuteronomio 7:19 al 20. Las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales y maravillas y la mano poderosa y el brazo extendido con el cual Hashem tu Dios te sacó. Así el Hashem tu Dios hará con todos los pueblos a los cuales temes. Además, Hashem tu Dios enviará tierra contra ellos hasta que perezcan los que queden y se escondan de ti. Tisra. Esa palabra hebrea, tisra, lo encontramos en el diccionario con el H6880. La palabra hebrea, tisra, es avispa. Según el comentarista Rashi, o el rabino Rashi, perdón. Es una especie de insecto volador que lanza sobre sus enemigos un veneno que lo hacía impotentes y cegaba sus ojos en cualquier lugar donde se escondieran. Hasta ese animalito iba a usar el Eterno para vencer a los enemigos del pueblo. Deuteronomio 7:21 y 22. No te espantes de ellos, porque Hashem tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Hashem tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas rápidamente, no sea que las bestias del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Los hijos de Israel tendrían que experimentar muchos cambios al entrar en la tierra para hacer grandes cambios. Es mejor ir poco a poco para no ser ahogado por las malas emociones y otras cosas que pueden hacernos daños. Por otro lado, no podemos usar la palabra poco a poco como una excusa para no obedecer. Cuando una persona llega nueva a la fe de Israel, no puede asumir todo de golpe. Necesita un tiempo de acoplamiento.
según lo vemos en Hechos 15, 19 al 21. Pero si una persona lleva mucho tiempo estando con nosotros, sin haber hecho los cambios necesarios para salir de las prácticas de otras religiones y vivir según las normas de la Torá explicadas por el rabino Saúl, el apóstol Pablo, para los justos de las naciones, habrá que preguntar si hay rebeldía en su corazón. Amén. Entonces, si ya ha pasado un tiempo y usted dice, no, es que yo voy poquito a poco, no, hermano, es que no, hay cosas que ya se pasa de esa asimilación del mensaje y de la doctrina bíblica a una rebeldía. Amén. Entonces, en ese caso no se puede usar la expresión poco a poco, como algunos están haciendo por costumbre, como una excusa para no obedecer. El ir poco a poco no significa no ser radical. Hay que mantener el mismo celo aunque la conquista se alargue y no acostumbrarse a la presencia de la idolatría y las costumbres paganas, sino combatirlas hasta exterminarlas de nuestro territorio. Elohim instruye destruir toda idolatría. Devarim 7, 23 al 25. Pero Hashem tu Dios las entregará delante de ti y producirá entre ellas gran confusión hasta que perezcan. Y entregará en tus manos a sus reyes, de modo que harás perecer sus nombres de debajo del cielo, según ningún nombre podrá hacerte frente hasta que tú los hayas destruido, las esculturas de sus dioses, oiga bien, las esculturas de sus dioses quemarás a fuego. No codiciarás la plata o el oro que las recubren, ni lo tomarás para ti. No sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación a Hashem tu Dios. Todo amuleto, todo crucifijo, todo lo que sea que esté asociado, ligado a la idolatría, al paganismo, tienes que deshacerte, que prenderlas, quemarlas a fuego. Ay, hermano, pero es que este crucifijo es de oro macizo de 18 quilates y la cadena que tiene vale más de 1,000 y resto de dólares. Mm, Ahí es donde Dios prueba el corazón. Yo veo en el sistema religioso, hermano, algo que antes no se miraba. Que hoy todo el mundo anda usando sus crucifijos, sus crucecitas de madera, se las tatúan en la piel. Todo eso es idolatría. Se murió la abuela y le hicieron el novenario, le hicieron el rezo y le hicieron no sé qué. Y entonces tengo guardado allí desde hace 20, 30 años el recordatorio que trae la Virgen o trae el corazón de Jesús, ahí pegado en el recordatorio de la misa que se le hizo a la abuela. Y lo tengo guardado ahí en el ropero, en el closet, entre mis cosas, porque es un recuerdo que tengo de la abuela, o de mi mamá, o de mi abuelo, o de mi tío, o de mi papá que murió. Idolatría, idolatría. No, hermano, pero yo no lo tengo allí para estarlo adorando. Eso es lo mismo que dice el católico. Las esculturas de sus dioses quemarás a fuego. No codiciarás la plata o el oro que las recubren, ni la tomarás para ti. Más claro no canta un gallo. No sea que por ello caigas en el lazo, porque es abominación a Hashem tu Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no caigas en lazo, en un lazo, porque todo esto, todo lo que sea cuestión de idolatría, por más pequeña, chiquita que sea, es una puerta abierta a los demonios en tu casa. Yo conozco gente que dicen ser creyentes
y hasta predicadores que tienen en su vehículo un crucifijo. No, hermano, yo lo ando ahí que mi abuelita me lo había regalado el rosario, ahí yo lo ando ahí nada más para... Pero no, no, yo no le tomo importancia a eso, hermano. Usted no, pero el mundo espiritual sí. Usted no le toma importancia, pero en el mundo espiritual hasta las bromas se toman en serio. Se fueron los amenes, los aleluya y los gloria a Dios. Amén, Sigo. amén. Hay que destruir las imágenes idólatras dentro de nuestro territorio, pero no tenemos derecho a hacerlo en territorio de otros. ¿Ya? En tu casa, usted no puede tener eso, pero no puedes ir a la casa ya de tu mamá o de tu abuela o de tu tío a desbaratarle las imágenes a ellas, porque eso es una cuestión voluntaria. Hay que predicarles, hay que enseñarles con la luz de la palabra que eso es pecado delante de Dios y que ellos tomen sus propias decisiones. Deuteronomios capítulo 7, versículo 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella. Oiga bien, anatema como ella. Ahorita vamos a explicar qué es anatema, como ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Mire, eh, la persona que viaja, la persona que sale del país, ya sea por trabajo, ya sea por turismo o ya sea por un servicio ministerial al Eterno. Todos los que hemos salido de nuestro país en algún momento, siempre nos gusta traer un recuerdo, ¿verdad? Siempre algo. Hasta en eso hay que tener cuidado. Yo recuerdo, hermano, que yo fui a Guatemala, a un lugar que se llama Antiguo Guatemala, que es una zona eh, colonial. Guatemala es muy indígena, entonces tienen muchas cosas, hermano, y hay muchas figuritas que usted las ve bonitas, que parecieran sencillas, pero están asociadas con la idolatría de ellos. Entonces, por eso dice, no traerás cosa abominable a tu casa. Hay que tener mucho cuidado qué introducimos nosotros a nuestra casa, porque ciertamente, dice, ciertamente la aborrecerás, pues es anatema, ¿ok? Entonces, ten mucho cuidado con lo que introduzcas en tu casa. Revisa todo juguete de tus hijos, toda ropa que tengas, toda revista que tengas, todo cuadro y foto que tengas, todo objeto de adorno, toda joya y todas las demás cosas que tengas. Hay que tener cuidado, hermano. Hay muchos, hoy hay muchos juguetes por lo general, cuando sacan una película infantil, de una vez le tiran todos los peluches, le tiran jugueticos, carritos, un montón de cosas. Tiene que tener demasiado cuidado. Demasiado cuidado. Yo les he compartido en el grupo de WhatsApp de cosas, hermano, que son películas infantiles que usted la ve, qué tierno, qué bonito, pero están asociados con la brujería, con el budismo, con un montón de cosas. Y te lo compras a tus hijos, lo metes a la casa por darle el gusto al niño o a la niña, cuando no te estás dando cuenta que están metiendo una abominación a tu casa. Todos los objetos que hayan sido utilizados para adoración de culto pagano o haya sido hechos en honor a los dioses son objetos abominables para el único. Al meter esos objetos en casa tendremos parte del juicio que cae sobre ellos. Y lo vemos en el caso de Josué capítulo 7 de Acán. El Señor le dijo, vayan y conquisten Jericó, pero no tomen nada. No tomen nada del anatema. Pero Acán agarró un lingote de oro, un manto que había muy hermosísimo y otras cosas allí, las escondió debajo de su tienda. Luego Israel volvió a salir a la batalla y tuvieron que huir. Y fueron derrotados cayeron muertos una gran cantidad por uno que metió un anatema al campamento. Hechos 15:20. Si no, escríbeles que se abstengan de los que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza
de los animales estrangulados y de la sangre. Pero dice que se abstenga de lo que ha sido contaminado por los ídolos. Hay que deshacerse de todas las cosas que hayan sido contaminadas por el paganismo. Mira, en la carta de Judas, en la carta de Judas, déjeme ver, déjeme ver si lo encuentro. Quiero leérselo para no batear, como decimos popularmente. La carta de Judas, rápidamente, hermano. Esto no está aquí en el folleto, pero eh, Judas tiene solamente una carta, pero hay un versículo, solo un capítulo. Déjeme ver si me abre aquí. Ah, dice esta versión, dice el versículo 23. A otros sálvelos, arrebatándolos del fuego. A otros tengan misericordia, pero con cautela, aborreciendo hasta la ropa contaminada por su carne. Aborreciendo, aborreciendo. ¿Qué significa aborrecer? Rechazar hasta la ropa contaminada por su carne. Yo les he comentado, creo, de una ocasión, empezando yo el ministerio, estaba chiquillo, 18, 19 años por ahí andaba yo. Yo salía mucho a predicar aquí en mi país, en las provincias y fuera del país. Y una persona vino, una amistad de la familia, me regaló una camisa muy bonita, finísima, carísima, carísima. En mi vida yo había tenido una camisa a ese precio. Y yo por lo general, yo trato de lo poquito o lo mejorcito que yo puedo tener. Lo mejor que yo puedo tener siempre lo utilizo para un buen perfume para ir a predicar, unos buenos zapatos, ¿entiendes? La ropa, tratar de lo mejor que tengo es para servirle a Dios. Eso es lo que yo trato siempre de hacer. Y entonces yo dije, esta camisa la voy a utilizar no para ir de paseo, no, la voy a utilizar nada más para la obra del ministerio, para ir a predicar. Cuando me inviten a predicar, me la voy a poner. Bueno, resultó que a los poquitos días me invitaron a predicar a un lugar. Y saqué la camisa, me acordé de la camisa, una camisa blanca muy hermosa, y yo empecé a plancharla. Cuando yo la estoy aplanchando, puedo decirlo, hermano, una voz que me habla y me dice, la voz audible, no planches la camisa, no te la vas a poner, ¿verdad? Y entonces yo reaccioné, yo sé que yo conozco la voz del Eterno, yo sé que ese es el Eterno hablando a mi vida. Entonces yo agarré la camisa y la voy a guardar. Y me dice, no la guardes porque nunca te la vas a poner. Me dolió en el alma porque era algo finísimo, nunca había visto algo así. Y en ese instante yo tengo una visión, el Señor me dio una visión y veo a un hombre con esa camisa. Pero el hombre que usa la camisa es un narcotraficante, un colombiano, y lo veo en la visión que tengo que le está disparando a otra persona y que la persona que le dispara, él le agarra los papeles, los documentos, y yo vi en donde sacó la cédula de identidad de la persona que él mató, y yo vi el nombre. A los días, cuando la persona que me regaló la camisa, era una señora, una muchacha, y me dice, William, ¿le gustó la camisa? Le digo, lo más hermoso que me han regalado. Es una camisa preciosísima. Y le quedó. Y yo le dije, no, es que no me la puedo poner. Le digo, porque esa camisa fue utilizada para un crimen y yo soy un siervo de Dios. Ella peló los ojotes así, asustada, se puso pálida, pálida, pálida. Y el esposo de ella está en la cárcel, estaba en la cárcel en ese momento, aquí en Costa Rica, en la Reforma, la cárcel más grande aquí del país. Y entonces me dijo, le digo, esa camisa era de su esposo, ¿verdad?
Me dice, sí, es de John Jairo, me dijo ella. Digo, sí, pero él no se llama John Jairo. Y ya peló los ojos todavía. John Jairo es el hombre que él mató y él le robó la identidad para entrar, meterse al país. Entonces, hermano, es ahí, le comento así, porque hay que tener cuidado aún aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Mire, hermano, yo desde ahí, desde ese día, estoy hablando que yo estoy hace más de 30 años de eso. Desde ese día, yo oro por todo lo que me regalan, sea nuevo o sea usado. Siempre oro. Mi ropa, esta camisa que ando ahorita, me la regaló un amigo y, y yo ahí delante de él lloré. Porque yo lo conozco a él y sé que él es un hombre de Dios. Y bueno, él ya falleció, pero le digo, pero yo no sé el que la fabricó, el que la hizo. Yo siempre oro. Siempre que recibo algo para antes de meterlo a la casa, oro. Y me pueden llamar loco, me pueden llamar extremista, me pueden llamar todo, pero es que la Biblia lo dice, aborreciéndolo todo de lo contaminado. Entonces, y aún si yo sé que aquello fue utilizado en algo, o si aquello viene de una idolatría, si aquello es utilizado para X cosa, hermano, por eso es que ni siquiera podemos participar de las cenas de Navidad, del Día de los Enamorados. Y hoy en las congregaciones hacen cena de parejas el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. ¿Y qué es el 14 de febrero? Le ponen el día, el disfraz es el Día del Amor y la Amistad, pero el día en sí se llama el Día de San Valentín, un santo católico. La reunión navideña, fiestas patronales. Que todos los pueblos hay fiestas patronales dedicados. ¿Por qué se llaman fiestas patronales? Porque están dedicados al patrón, a un ídolo. Aquí en Costa Rica, el día de la Virgen de no sé qué, el día del Santo Cristo de Esquipulas, el día del no sé cuánto, y hacen fiestas patronales, y ponen juegos mecánicos, y los cristianos y los creyentes llevan a sus hijos a subirse a esos juegos mecánicos que están dedicados las fiestas esas a un ídolo, a comerse su manzanita escarchada, su algodón de azúcar, su churrito relleno y su montón de cosas y se van contentos luego a cantar alabaré, alabaré. No estoy bravo, es que estoy encendido hoy. Fuerte, fuerte, mi paz. Amén. Entonces, dice, escríbales que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos. Es que leemos, pero no entendemos muchas veces. No le ponemos la atención necesaria. Hay que deshacerse de todas las cosas que hayan sido contaminadas por el paganismo. De Barín 8:1. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que Hashem juró dar a vuestros padres. Los resultados de la obediencia son vida, multiplicación y derecho de vivir en la tierra de Israel. ¿Quieres ganar almas para el reino venidero? Guarda los mandamientos que te apliquen y te multiplicarás. Devarim 8:2. Y te acordarás de todo el camino, y te acordarás de todo el camino por donde Hachén tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Para qué? Para humillarte, para probarte, a fin de saber, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos, a fin de saber por qué a veces vienen las pruebas, por qué a veces vienen necesidades. No es cierto que en medio de necesidades y pruebas es cuando vienen los ofrecimientos.
Hay alguien, hermano, que está perdiendo su negocio, se está quebrando y necesita un inversionista o necesita un flujo de dinero que le entre al negocio y entonces, pero no tiene de a dónde, los bancos no le prestan, le está debiendo a Raimundo y a todo el mundo y aparece uno por ahí diciéndole, mire, yo te puedo ayudar para que tu empresa, tu negocio surja pero yo te voy a dar tanto y usted me devuelve tanto, porque eso es ya un lavado de dinero. Y usted y si la persona no está bien fundamentada en la palabra, lo va a aceptar. Pero uno que está fundamentado en la palabra, aunque sepa que es la oportunidad para salvar su negocio, va a decir, no, prefiero perder el negocio antes de involucrarme en narcotráfico o involucrarme en negocios oscuros o involucrarme en algo que va a deshonrar el nombre del Eterno. No, gracias. Y le aseguro que esa persona, el Eterno lo va a ver con ojos de bondad y misericordia. El maná en hebreo es man. Fue dado para probar a los hijos de Israel para que no dejaran nada para el día siguiente, para que no salieran a recoger en Shabbat. Oiga bien, en Shabbat. El Señor le mandó el maná y le dijo, van a recoger la porción, lo que cada uno se va a comer por día. Y tenían que madrugar, tenían que levantarse en la mañana, porque apenas calentaba el sol, se derretía el maná. Pero el día viernes, en el sexto día, dice, vas a recoger el doble para que no salgas a recoger en Shabbat. Entonces, el Señor el día antes les daba el doble. Si el día jueves, por ejemplo, recogían el doble y lo guardaban para no levantarse en la madrugada otra vez en la mañana, amanecía agusanado. Y ellos decían, pero si yo recojo y se me agusana, ¿cómo voy a...? No, yo te voy a dar el doble, te doy el permiso de que el día jueves recojas el doble, amén, el viernes en la mañana y que el día del Shabbat usted no tenga que salir porque no, porque es día de reposo, es día de descanso, es día de una dedicación al Eterno. Es igual, aplique ese maná para tu trabajo, aplique ese maná para tu negocio, para tu empresa. Ok, trabajaste, tienes 6 días para trabajar, de domingo a viernes. Viernes en la tarde cierras. Manda a tus trabajadores para la casa. Cierra tu negocio. No es válido tampoco. Yo guardo el Shabbat y dejo a los empleados trabajando para mí. No, no se vale así tampoco. Cierra tu negocio. Dedícaselo al Señor. Dedícaselo a compartir Torah con la familia. A guardar el Shabbat. Por eso es que Dios mandó el maná, dice, para probar el corazón. Y te acordarás todo el camino. Es importante recordar el camino por donde uno ha caminado con el fin de no olvidar. Uno, las bondades del Eterno en medio de los problemas. Dos, mire, me brinqué el dos aquí. Le puse mal el número. Dos, los castigos por causa de la desobediencia. Tres, las palabras que Hashem habló en esos lugares. Y cuatro, las adversidades que uno ha pasado. El que se acuerda de sus problemas se mantiene humilde. En los momentos de prosperidad es muy importante recordar las penas que uno ha tenido para mantenerse humilde. Hoy tienes, pero acuérdate cuando no tenías, para que hoy te acuerdes del que no tiene. ¿Te acuerdas cuando estabas iniciando y alguien te ayudó? Hoy tienes para que puedas ayudar a alguien más. Mantente humilde, pero hay gente que se ensoberbece, se enorgullece, se vuelve altivo y vanaglorioso. Pero aquel que dio, dice Job, es aquel que quita. La mejor manera de no caer en pecado de soberbia es reconocer de dónde ha venido la ayuda que uno ha recibido y mostrar agradecimiento por ello. Según este texto, el Eterno tiene 4 propósitos con las adversidades. Número 1, humillarte. El alma del hombre es altivo. Lo primero que tiene que aprender es la humildad. 2, probarte para poder
promocionarte. Toda prueba tiene el propósito de hacerte subir. 3, para saber lo que había en el corazón. Cuando estás bajo presión, se muestra lo que hay en el corazón. 4, hacerte conocer por experiencia que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Hashem. El Eterno les recuerda cómo lo sustentó en el desierto. Amén. En el desierto. Devarim 8:3. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocía ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Hashem. El Salmo 38 fue escrito para memorial, ver la introducción. Este salmo habla de todos los sufrimientos que un pecador tiene que experimentar por sus pecados. Porque hay que recordar un salmo tan negativo para poder aguantar la prosperidad. Es mucho más fácil mantenerse sano cuando hay dificultades que cuando hay prosperidad, porque entonces nos aferramos al Eterno. Cuando las cosas van bien, es fácil enorgullecerse y olvidarse de todo lo que tenemos, a que todo lo que tenemos ha sido dado por el Eterno, como dice en 1 Corintios 4:7. Después de esto, ¿qué tienen que no hayan recibido como don, como regalo? Y si en realidad fue un regalo, un don, ¿por qué se jactan como si fuese, como si no lo fuese? Todo lo que tenemos nosotros, el trabajo, todo es un regalo. No lo hemos conseguido por nuestras propias capacidades, sino que es el Eterno que ha propiciado que nosotros podamos tener todo lo que tengamos, sea mucho o sea poco. Para que Hashem pueda prosperarnos y levantarnos en alto, tenemos que tener muy presente el tiempo del sufrimiento que hemos pasado y no olvidarnos de que fue el Eterno que nos sacó de allí. Es peligroso llegar a las alturas sin haber pasado por muchas penas. Por eso usted ve que por lo general las personas que nacieron en cuna de oro, como decimos popularmente, que heredaron su riqueza, que no la trabajaron, que no se esforzaron, son personas soberbias, altivas y que no consideran al necesitado. Más bien lo hacen a un lado. En el Salmo 119, 67 y verso 71 dice: antes que fuera afligido, yo me descarrié. Antes que fuera afligido, yo me descarrié. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno, verso 71, bueno es para mí ser afligido. Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Yo, hermano, cuando ya uno llega a la edad adulta, y no solamente adulta, de mayoría de edad, sino a una X edad, 30, 40, 50 años de edad, y usted se acuerda hacia atrás, hoy usted le agradece a su papá o a su mamá en la forma que te crió, que fue duro, que te castigó, que te golpeó muchas veces para corregirte. Y hoy por hoy eres un hombre o una mujer de bien, que tienes tu empresa, que tienes tu negocio, que tienes tu trabajo, que tienes tu forma de vida, porque te educaron. Y hoy dice, le agradezco a papá por haberme criado como me crió, o le agradezco a mi mamá de haber tenido la mano dura que tuvo conmigo. ¿Cierto o no? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, incluso Yeshua el Mesías tuvo que aprender a obedecer por medio del sufrimiento, como está escrito en Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9. Aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y después de haber alcanzado la perfección, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces el mismo Yeshua se sujetó a la obediencia. El camino de las alturas pasa por el sufrimiento, así que es muy importante recordar los sufrimientos que uno ha pasado para no enorgullecerse y caer en el pecado en que cayó Satanás. Devarim 8:4.
Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Usted se ha puesto a pensar, hermano, que Israel 40 años en el desierto, eh, los niños crecían, pero ahí no habían tiendas, ahí no había moles, ahí no había PriceMart. No, ahí hay un milagro. Amén. Que como crecía el niño, crecía su ropa. Que como le crecía el pie, le crecía la sandalia. Y nunca se desgastó en 40 años. Póngase a pensar usted, ¿cuántos zapatos, cuántas mudadas, cuánta ropa ha comprado usted en 40 años? El Midrash en Devarim Rabá dice, cuenta que Hashem dio vestimentas sobrenaturales en el momento de la entrega de la Torá. Esa ropa creció junto con los niños para que no tuvieran que cambiar al hacerse grandes. ¿Ve? Eso lo cuenta el Midrash, el documentos judíos. Ellos lo consideran así. Y yo también lo considero así. Que ahí era un doble milagro. En Deuteronomio 8:5 dice, por tanto, debes comprender en tu corazón que Hashem, tu Dios, te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Nuestro Padre Celestial es el gran ejemplo para tener una disciplina familiar correcta. Nosotros debemos tratar con nuestros hijos como Hashem nos trata a nosotros, con mucho amor y con mucha disciplina. La disciplina nunca es dada con el propósito de destruir o dañar, sino para producir un cambio y un fruto bueno en el hijo. Ese es el propósito de la disciplina de nuestro Padre Celestial, como está escrito en Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos padres terrenales los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor le parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes, pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Devarim 8:6. Guardarás pues los mandamientos de Hashem tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Andar en los caminos de Hashem significa imitar su forma de ser y actuar. Devarim 8:7 al 9. Porque Hashem tu Dios te trae a una tierra buena, una tierra de corrientes, de aguas, de fuentes y de manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo, cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra de donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes puedes sacar cobre. La Torá menciona 7 especies de productos de la tierra de Israel: trigo, cebada, uvas, higos y granadas, aceites de olivas y miel de dátiles o de frutas dulces. Estas 7 especies son la base para el diezmo de los productos agrícolas en la tierra de Israel. En el tiempo del segundo templo, los fariseos discutían entre sí para saber si hacía falta pagar el diezmo de otro tipo de productos de la tierra no mencionadas en la Torá. Nuestro maestro Yeshua entra en esa discusión y dice que también hay que pagar el diezmo de las hortalizas que no están mencionadas en la Torá. Como está escrito en Mateo 23:23, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, pero pasan por alto el aspecto más importante de la ley: la justicia, la compasión y la fe. Estas cosas debían haber hecho sin dejar de hacer aquellas. Hay una fiesta en Israel que cae en pleno invierno, que se celebra el nacimiento de los árboles. Se llama Tu B'Shvat, el 15 del mes de Shab, más o menos por febrero.
En tiempo moderno se hace una celebración con un programa especial, un sede, en fin, de dar gracias al Eterno por los productos de la tierra de Israel, mediante una bendición sobre cada una de estas 7 especies. Devarim 8:10, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás a Hashem tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Aquí se encuentra la base del el Birkat Hamazon, la bendición después de la comida. Hay un solo versículo en toda la Torá que nos ordena dar gracias al Eterno después de comer. Porque no, ¿por qué no dice la Torá que hay que dar gracias antes de comer? Porque es más fácil olvidarse del Eterno con el estómago, cuando el estómago esté lleno. Al olvidarse de dar gracias por los alimentos después de comer, es como olvidarse del Eterno, como dice el versículo que sigue. Cuídate de no olvidar al Eterno. Cuando hay prosperidad, hay una tendencia de olvidarse del Eterno. Mucho cuidado. La bendición, Birkat Hamazot, que se encuentra en el Sidur, en el libro de oraciones, se recita cuando se haya comido un mínimo de un quizat de pan. Un quizat es una porción del tamaño de una aceituna grande. Los rabinos establecieron que esta bendición debe estar compuesta por 4 partes. Número 1, Birka Hassan, que es la bendición a aquel que alimenta todas las cosas creadas, según la tradición fue instituida por Moshe. La segunda es Birka Haaretz, la bendición sobre la tierra. Según la tradición, Yehoshua o Josué introdujo esta bendición después de entrar en la tierra prometida. En esta bendición también damos gracias por el pacto de la circuncisión y por la Torá. La tercera bendición es Birkat Jerusalén, la bendición de paz sobre la ciudad santa y el templo. Los reyes David y Shelomo o Salomón fijaron esta bendición después de la destrucción del templo. Fue modificada para pedir por la reconstrucción de la ciudad y el templo. Y la cuarta es Jabot Behamatim, Behamedim, perdón. La bendición a aquel que es bondadoso y hace el bien. Esta bendición fue añadida después de la destrucción del segundo templo y la rebelión de Bar Kokhba contra los romanos cuando fue destruida la ciudad de Betar, que marca la conclusión de la destrucción de la nación judía. La bendición fue compuesta por el Beit Din de Yamné, dirigido por el rabí Gamaliel, para recordar los eventos de Betar, con la esperanza de que el Mesías vendrá pronto y Dios curará las heridas que ha sufrido el pueblo judío. Amén. Familia, vamos a dejarlos aquí. Mañana, si el Eterno lo permite, nos vamos a volver a reunir. Si a usted le parece, a partir de las 5:30 de la tarde, 2 horas y media antes de lo que nos reunimos hoy, para que podamos continuar hasta donde el Padre nos permita con esta enseñanza. Si hay alguien que tenga algún comentario o alguna consulta, puede hacerlo, familia. Pues si no, entonces oramos y quedamos despedidos, agradecidos con todos y cada uno de los que han permanecido hasta el momento. Amén. Sobre esta enseñanza, esta introducción a la parashá que nos correspondió en esta semana, la parashá que por causa de. Amén. ¿Todo clarito? Todo clarito, mi paz. Bueno. Sí, todo clarito, todo entendido, mi paz. Pero, digamos, una pequeña preguntita. Eh, Usted habló de, y es un tema que me infunde mucho, habló de Ajá, los artículos de, digamos que, te digo, cuando sale una película, ahí nomás empiezan a sacar los productos. Si sale la película, digamos, de los Minions, empiezan a sacar los ajá, juguetes de Minimoy y todo eso, ¿verdad? Eh, ajá, ¿Cómo hacer cuando eso toca, digamos, el trabajo, la fuente de trabajo de una persona? Porque ya, y usted está diciendo que, digamos, que esos productos son pactados y son estos, pero ya, y ajá, a la misma vez son con esas ventas, y que se hacen muchos pagos. Eh, Se paga casa, se paga eso, se dan sedacá, se dan
contribuciones, se da de todo, porque es la fuente de trabajo, ¿me entiende? Ajá. Entonces, quisiera Es que, es que volvemos a lo mismo, hermana. Ya eso queda en conciencia de cada uno. Pero por eso es que dice que el Señor prueba el corazón. Porque, por ejemplo, están viendo estas imágenes. Estas sí, imágenes es una de esas peliculitas Lilo y Stitch. ajá, pero sí, Solamente solamente Stitch, Lilo y Stitch. Solamente el mostrito ese ya usted le indica que es algo que no va bien. Si usted busca y rebusca entre esto, ellos hacen prácticas de brujería, invocación a demonios, invocación a muñecos vudú. En la película salen, ¿ya? Entonces, todo eso que está asociado con la brujería. Entonces, ahí, hermana, ya ahí es, o sea, yo no le puedo decir qué hacer o qué no hacer. Ya ahí cada ujú, uno está en su relación con Dios y en su anhelo y su deseo de obedecer, ¿ya? ujú, Entonces, ya ahí como dice cada uno examine su corazón, cada uno pésese a sí mismo, ¿ya? ujú, Y entonces, porque, como le digo, mi trabajo, en este caso, es eh, declarar lo que dice la palabra. Ya lo vimos, ajá, ¿verdad? No introduzca nada que esté asociado con el paganismo, nada que esté asociado con la idolatría, nada que esté asociado cuando hablamos de paganismo, ahí entra brujería, entra hechicería, entra satanismo, entra un montón de cosas más, ujú, ¿ya? sí, te comprendo, te comprendo. Entonces ahí hay que, ahora, nuestra confianza en qué está puesta. En el Eterno. Ah, bueno. Porque entonces es lo mismo que sería, por ejemplo, hermana, que usted no venga, por ejemplo, que no se vendan muñequitos de estos, pero Ujú, que tu ganancia o que la ganancia de alguien esté basada, alguien que esté acostumbrado a vender vírgenes de yeso, crucifijos, escapularios, ujú, rosarios, ¿verdad? Y con el fin de que es souvenirs, ¿verdad? No, es un souvenir. No, pero yo no me lo llevo para mi casa, eso es para que la gente se lo lleve. Pero también la escritura prohíbe el sacar ganancia de esas cosas, ¿ya? Sacar ya, ganancias de esas cosas. Entonces, ahí hay que tener ya, de ahí es donde entonces ahí sí entrar en oración con el Eterno y decirle al Padre, me provees otro trabajo o me provees otro tipo de mercadería que en el cual yo pueda trabajar. Por ejemplo, hermana, eh, el Shabbat. El Shabbat usted dice, el sábado es un día bueno para el comercio, ¿cierto? sí, El sábado es un día bueno para el comercio, para el turismo, para todo eso, ¿verdad? Y ya viene temporada alta y entonces el sábado se pone buenísimo en la playa, se pone buenísimo acá. Pero usted dice, no, pero yo voy a confiar en Dios, no voy a vender el sábado, porque el Señor me puede dar el doble, ya sea un día antes o un día después, y me va a dar de lo que no gané el día sábado. Esa es porque ahí está. Y aún ujú, así, como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego al rey Nabucodonosor, están dispuestos ahora mismo porque me informaron que ustedes no se quieren doblar ante la imagen que yo levanté. Sepas, oh rey, que no nos vamos a doblar ante tu imagen, al Dios al cual nosotros servimos. Él nos puede librar de tu mano y del horno ardiente. Pero si no nos libra, aún así sepas, oh rey, que no nos vamos a doblar ante la imagen. Dios te puede dar otro trabajo, Dios te puede dar otro tipo de mercadería y te puede aumentar las ganancias. Claro que sí. ujú, ¿Me entiende? Pero sí, en tu corazón, ¿qué está en tu corazón? Pero, Señor, no voy a vender algo que vaya en contra del honor del Eterno. No voy a quebrantar esto. Entonces, ahí, por eso le digo, ya ahí, hermana, yo no le puedo decir ni a usted ni a no, nadie. no, yo no lo vendo, porque yo lo que vendo es cosa de playa, totalmente diferente, No, no, por pero eso, hablándolo pero en general, sí tengo una persona muy cercana que ya que
lo que vende son cosas, todo eso, ¿me entiendes? Todo eso, entonces Sí, quería, pero pero no, por eso, ella hermano. no camina con Ahí, la Torah, entonces bueno. es difícil, entonces no hay ningún problema ahí. Sí, sí, pero digamos, en general, si hubiese alguien que tal vez uno lo hace las cosas por desconocimiento, ¿ya? Porque nosotros hicimos muchas cosas sin desconocimiento, en Ajá, ignorancia, pero cuando ya nosotros venimos a la verdad y seguimos haciendo lo mismo, aunque ya sabemos, ¿verdad? Que eso no se debe hacer y lo seguimos haciendo, entonces ya no podemos alegar ignorancia, ya eso es ujú. rebeldía, ya es un pecado de rebelión, ¿sí me entiende? Sí, Entonces sí, lo entiendo. ahí es donde hay que tener ese sumo cuidado para que hagamos las cosas correctamente, no por Ajá, agradar al hombre, sino por agradar a Dios y ajá, y para beneficio propio, porque ujú, el que agrada a Dios se está beneficiando a sí mismo, ¿ya? ujú, Entonces, en eso, en esa parte sí hay mucho. Por eso es que el Señor, por ejemplo, el Señor mandó a destruir los ídolos y todo eso. Porque si usted comienza a verle, si Israel se los deja ahí y empieza a verle el oro y la plata y todo lo que sean, ay, no, es que como le va a doler en el corazón deshacerse. No, deshágase de eso. ujú, sí, Que yo soy tu bendición. Yo soy el que te prospero. Yo soy el que te levanto. Y, 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 y yo soy el que te voy a dar tu casa. Yo soy el que te voy a dar te voy a dar por la obediencia. Pero a veces nos estamos prefiriendo comernos las migajas que comernos el pan que el Señor nos está poniendo en la mesa. ujú. ¿Sí? Pregunta ya para concluir, pregunta que sí me toca a mí, sí me toca a mí. Ajá, Cuando dice no crearás imagen que esté en los cielos, en la tierra o debajo de ella. Tú sabes que ajá, yo trabajo con un souvenir en la playa, ajá. pero ya todas las camisetas que yo vendo, cosas así, todas tienen imágenes de tucán, de pájaros, de volcán, de esto, de todo. Bueno, pero Y no, pero es que eso es otra cosa. no Eso es influye, otra cosa no porque entra, no entra esa imagen. no, porque recuerde que lo que está hablando ahí son imágenes idolátricas. Usted lo Ok, que está vendiendo está es bien. de la naturaleza. Ah, ok, está bien. Perfecto. Muchas gracias, mi Sí, paz, por tus sabios con mucho consejos. gusto. Amén, hermanita, con mucho gusto. Bien, familia. Si no hay nadie más, entonces oramos. Agradecidos con todos y cada uno de ustedes por el esfuerzo y quedarse acá. Amén. Vamos a orar. Nos reunimos mañana entonces 5:30 de la tarde, hora de Costa Rica, hora de Centroamérica. Y cada uno ya sabe el horario de su país. Bien, oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam natah betujenu. Baruch atah Adonai, divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torá, una Torá de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de la don de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Laila, todo familia, Shabbat Shalom para todos. Shabbat shalom, que tengan Shabbat un excelente shalom, día. shalom. Laila, todo para todos. Amén. La luz, shalom, Elohim. Glory. Amén.